Cada noche al cerrar los ojos nos sumergimos en el misterioso reino de los sueños. En este estado de apariencia inexistencia es donde nos planteamos esta pregunta. ¿Experimentamos una pequeña muerte cada vez que caemos en los brazos del sueño? Heinrich Heine, en su poema del siglo XVII, La muerte y su hermano el sueño, escribe: «Dormir es bueno, la muerte es aún mejor, y seguramente nunca haber nacido es lo mejor». Este poema nos invita a reflexionar sobre esta dualidad. La muerte, inevitable y definitiva, se entrelaza con su hermano, el sueño, ofreciéndonos un respiro temporal de nuestras preocupaciones terrenales. Mientras dormimos, vislumbramos el vacío y conocemos brevemente cómo se sentiría no existir. Algunos pueden encontrar inquietante concebir el sueño como una práctica para la muerte. Pero cuando tu cabeza golpea la almohada cada noche, ¿a dónde vas exactamente? Esta cercanía a nuestro estado final de reposo puede resultar inquietante para algunos, mientras que otros hallan consuelo en esta breve escapada. Imagina un momento en el que te hayas sentido extremadamente avergonzado o experimentado un estrés o dolor abrumador. Al posar tu cabeza en la almohada, te liberas de lo que sea que te esté afectando, aunque solo sea por unas horas. Sientes que al cerrar los ojos te sumerges hacia adentro, contrayéndote tanto en ti mismo que simplemente desapareces. La muerte evidentemente es irrevocable, por lo que resulta imposible anticipar cómo se experimentaría. No obstante, puedes tener la certeza de que tus problemas y preocupaciones no te perseguirán en la siguiente existencia. Bajo la dulce liberación de la muerte, alcanzarías la libertad. La cuestión con la muerte radica que aún dejaría una marca de tu vida. Seres queridos lamentarían tu ausencia. Momentos incómodos serían recordados por la gente. Sin embargo, existe una tercera opción, que no es efímera como el sueño, y no deja rastro de dolor como la muerte. Si estás visualizando este video ahora mismo, es probable que hayas contemplado esta tercera alternativa. Has experimentado el deseo de no existir. ¿Qué implica precisamente este sentimiento? ¿En qué se diferencia de la muerte? ¿Y qué puede enseñarnos sobre la vida? El deseo de no existir es más poderoso que la muerte. La inexistencia implica eliminar cualquier vestigio de tu ser y cada huella que hayas dejado en el mundo. Nadie habría tenido conocimiento de ti, todas tus proezas y éxitos desaparecerían, junto con tus desafíos y fracasos. Partir significaría dejar atrás algún rastro de quién eras. No existir eliminaría todo lo que eres y alguna vez fuiste. Aunque la implicación es profunda, el deseo es a menudo efímero, a veces impulsivo, te envuelve en un instante. Puede ocurrir en un momento en que la vida no se desarrolla como deseas. Tal vez estás atravesando una ruptura, has perdido a un ser querido, o simplemente has tenido uno de esos días en los que la vida te abruma. Observas una lista de problemas frente a ti, y la fantasía de retirarte lentamente parece más atractiva que afrontar tus problemas de frente. Aunque raramente se aborda, me atrevería a decir que la mayoría de las personas han experimentado el deseo de no existir en algún momento. ¿Podría este anhelo tener algún propósito en nuestras vidas y por qué en ocasiones puede resultar abrumador? La palabra deseo denota una intensa aspiración por algo que no se posee. Va más allá de un simple querer y se relaciona con algo generalmente inalcanzable. Reflexiona sobre el deseo de fama o fortuna, de ser apreciado o hermoso. Con frecuencia estos deseos superan nuestras necesidades cotidianas como la comida o el agua. Anhelar algo implica, de alguna manera, sucumbir a su atracción. Lo ves justo frente a ti, pero está fuera de tu alcance. El deseo de no existir resulta frustrante, porque a diferencia de la fama o la fortuna, que aún existen en algún ámbito de posibilidad, es imposible no haber vivido. La persona que está viendo este video existe, y ha existido. Nada, ni siquiera la muerte puede cambiar eso. Por lo tanto, el deseo de no existir nunca puede cumplirse plenamente. No surge de ninguna creencia lógica coherente. A menudo se omite la discusión debido a su cercanía al suicidio o a la ideación suicida, pero es sustancialmente diferente. Carece de los resultados e implicaciones concretas de la ideación suicida. El anhelo de no existir jamás puede materializarse, aunque lentamente la muerte por suicidio es una opción. Aunque este sentimiento nunca puede concretarse, puede resultar abrumador si se reflexiona demasiado profundamente y con frecuencia. Puede llevar rápidamente a un estado de salud mental alarmante. Si te encuentras experimentando este deseo de manera abrumadora, es imperativo que busques ayuda profesional de inmediato.
La terapia se presenta como uno de los mejores recursos para aquellos que enfrentan desafíos en la salud mental. Alrededor de 970 millones de personas en todo el mundo sufren enfermedades mentales. En situaciones donde los pensamientos suicidas pueden ser una preocupación, es crucial buscar ayuda disponible en cada país. Si te encuentras en esta situación, te aliento a explorar las opciones disponibles en tu área y conectarte con los recursos locales, como profesionales de la salud, una línea de ayuda, organizaciones comunitarias, amigos y familiares, para obtener la ayuda que necesitas. La atención mental es esencial y hay diversas personas, instituciones y redes de apoyo dispuestas a brindarte ayuda en todo el mundo. No obstante, para la mayoría el sentir de no haber existido nunca ofrece un mecanismo para lidiar con el peso abrumador de la vida. Brinda un alivio temporal de las tribulaciones y contribuye a desvincularte de tu experiencia al concebir un mundo sin tu presencia. Te das cuenta de la insignificancia de muchos de los problemas cotidianos. Si las circunstancias variaran, cumplir temporalmente con el deseo de no existir.